Carlos Mesa, ¿quién derrotó al gobierno de Evo Morales? Presentar al país mi renuncia al cargo de presidente constitucional de Bolivia. La ley de hidrocarburos que plantea el honorable Evo Morales, jefe del MAS, es una ley inviable e imposible. Nos lo ha dicho España, nos lo ha dicho el Banco Mundial, nos lo ha dicho Estados Unidos, y si yo no recibo ayuda internacional, no le voy a pagar su salario, no porque no quiera, sino porque no puedo. Sabe, señora maestra, le estoy pagando a La Plata una parte de su salario de la limosna internacional que recibo porque extiendo la mano. Hacer discursitos de independencia y de soberanía sentado del otro lado del escritorio es muy fácil. Evo Morales, con quien he hablado muchas veces y le he explicado detalladamente esta realidad, tiene mucha facilidad para salir a bloquear Bolivia, porque eso es muy cómodo, honorable Evo Morales. Es muy cómodo bloquear Bolivia. Es muy fácil bloquear Bolivia. Venga usted a gobernar y verá usted lo que es la administración del Estado. Don Carlos Mesa, recuerda esa declaración, ¿no? Háblenos de ella, por favor. Cuando yo hice ese discurso, la situación económica de Bolivia era dramática después de una recesión ininterrumpida desde 1998 hasta 2005. Ese contexto es un contexto que me hizo decir lo que dije en un momento totalmente distinto. Y cuando llegó Morales todo pareció maravilloso hasta que se le acabaron los billetes que llegaban por los precios internacionales de las materias primas, porque así también gobierna cualquiera. Cuando tú tienes un ingreso 5, 7, 8, 10 veces mayor que el que tú tenías, es muy fácil decir aquí distribuyo el dinero. Cuando se le terminó la plata, ¿qué hizo Evo Morales? En 2014 empezó a comerse lo que había acumulado el país. Se comió $8,000 millones de las reservas del Banco Central. Nos ha dejado un déficit de 8,5%. Se ha permitido construir, en vez de 1, 2 o 3 o 4 hospitales, un palacio legislativo y un palacio de gobierno de despilfarro con contratos directos. Hay hechos de corrupción terribles y se enamoró del poder y quiso quedarse. Por lo tanto, el contexto del discurso que tú acabas de pasar hay que entenderlo en su momento. Este es otro momento de la historia y yo lo que hice en eso es decirle la realidad a Evo Morales, que es distinta de la realidad de hoy. ¿Qué está pensando usted cuando se habla de la posibilidad de, una vez más, repetirse esa figura bastante original del voto útil en el país? Una idea importante, sin duda alguna, la idea importante de por qué recibes el voto de la gente. Y la primera cuestión tiene que ver con tu propuesta, con la capacidad que tú tengas de decir, Bolivia vive una triple crisis, una crisis económica, una crisis de salud y una crisis de corrupción. Para la crisis de salud tenemos respuestas concretas, tenemos propuestas que tienen que ver con mayor número de médicos, mejor equipamiento en nuestros hospitales, un tratamiento adecuado en el tema del coronavirus, que es muy importante, vinculado a laboratorios y pruebas adecuadas. Tenemos que hacernos responsables de una vacuna adecuada para todos y gratuita, y tenemos que cumplir un compromiso después, que es la lucha gratuita contra el cáncer. En el tema de la educación y el empleo tenemos una respuesta muy clara. La crisis económica se reduce a quiero empleo, no tengo oportunidades, no consigo empleo o se está destruyendo el empleo que tengo. Y si vamos a meterle plata a la economía, tenemos que hacerlo mirando sobre todo a aquel pequeño emprendedor o aquel ciudadano que tiene esa dificultad y esa necesidad vital. Y en tercer lugar, no queremos que se siga robando a la gente y menos robando en el tema de la salud. Hemos vivido 14 años terribles y ahora vivimos unos 14 años que se repiten, no por el tiempo, sino por las propias experiencias de irregularidades que no se pueden seguir aceptando. ¿Por qué te digo esto? Tú dirás que tiene esto que ver con el voto útil. Porque si tú tienes una propuesta que empata con la gente, que genera sintonía con la gente, vas a recibir, y esto pasa en todos los países del mundo, el voto que no se concentre en un candidato cualquiera para decir, ya no quiero más de 14 años. Por supuesto no queremos más de 14 años del gobierno del MAS, pero lo que tenemos claro es que la gente votará por nosotros no solamente porque somos una opción para ganarle al MAS, sino porque somos quienes hemos construido una propuesta que te permite decir, este candidato es el que realmente en este contexto voy a votar por él.
Y es un departamento que todavía no asume ese liderazgo nacional y sigue trabajando sobre la lógica de que hay reivindicaciones regionales que están por encima de su liderazgo nacional. Si Santa Cruz no resuelve ese problema, no es una confrontación con el presidente, sino es una definición sobre sí misma y sobre lo que Bolivia puede y debe esperar de Santa Cruz. Ahí creo que las élites cruceñas siguen entrampadas en una visión provinciana de las cosas. Hay algunos sectores que están haciendo, como diríamos aquí, haciendo carne de esta expresión. Las élites cruceñas continúan teniendo una mentalidad provinciana de esa expresión. ¿Hace cuántos años? No, hace muchos años, digamos. ¿Han superado las élites cruceñas esa mentalidad? ¿Cómo lo ve don Carlos Mesa hoy? Primero, Jorge, decirte que Santa Cruz es un departamento que tiene 1/3 del territorio nacional y 3 millones de habitantes. En esos 3 millones de habitantes están las élites, están las clases ubicadas, está la clase media, está el sector popular, están los migrantes. El Santa Cruz de hoy, el Santa Cruz del 2020, es un Santa Cruz plural. Y esa pluralidad ha marcado un liderazgo de carácter regional, de carácter empresarial, de carácter económico, de carácter social y de carácter político. En consecuencia, yo creo que la lógica, y está planteada en mi candidatura vicepresidencial, es un acercamiento pleno a Santa Cruz, un respeto total a lo que representa. Gustavo Pedraza es un candidato de primer nivel, es un hombre de Santa Cruz, de provincia, vinculado al sector productivo, agropecuario, vinculado al sector académico, y yo tengo una relación de muchísimo respeto y mucho contacto, no solamente con el sector empresarial, sino con clases medias y sectores populares. Yo creo que, y esto es muy importante decirlo, no se puede entender a Bolivia sin Santa Cruz y a Santa Cruz sin Bolivia. Y debo decirte algo, el año pasado, sobre todo porque este año hemos tenido el problema del coronavirus que nos ha mantenido en una larga cuarentena, he debido estar en Santa Cruz 30, 40 veces por lo menos, muchísimos días. La mayor parte de mi campaña la pasé en Santa Cruz. La recepción fue extraordinaria, el afecto de la gente fue notable, la simpatía, nunca me he sentido incómodo, he estado como en casa, porque estoy en casa, porque en Santa Cruz se está en casa. ¿Cómo no estar en casa en una ciudad que está recibiendo como una ciudad cosmopolita a migrantes de Potosí, de Tarija, de Chuquisaca, de Oruro, de La Paz? Por lo tanto, es otra historia, es otra realidad, es una vinculación muy profunda y muy estrecha de la que me siento muy contento y orgulloso. Don Carlos Mesa, ¿quién derrotó al gobierno de Evo Morales? Respuesta obvia, Jorge, y no pretende ser una excusa o un paraguas, pero es real, es el pueblo boliviano. Fue el pueblo boliviano movilizado, esos 21 días heroicos que llevaron a cabo una acción para decirle a Morales, basta, nos diste la espalda y te hiciste la burla de nosotros el 21 de febrero del 2016, has hecho un fraude el 20 de octubre del 2020, no vamos a tolerar. Nosotros contribuimos en una parte muy importante, sin el pueblo era imposible, tiene que ver con la campaña larguísima de un año. Los dirigentes cívicos, en particular de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho hizo una tarea importante también en un liderazgo aquí en el departamento de Santa Cruz, de modo tal que creo que tengo un pequeño espacio allí, pero el pueblo boliviano es el que decidió el voto, el pueblo boliviano es el que movió los 21 días y creo que hay que darle el crédito a quien lo tiene. Y afortunadamente hemos logrado que el parecía intocable, el que iba a la eternidad en el mandato, tuviera que huir de Bolivia. Y lo hizo porque el pueblo boliviano estaba ya cansado. ¿Qué pasaría, don Carlos Mesa, si el MAS, con toda su maquinaria, con todas las organizaciones que maneja, le hicieran un bloqueíto de 15 días, 20 días, 30 días? Recuerdo que le hizo un bloqueo, creo que fue al general Banzer, de 30 días y casi se noquea la economía nacional. ¿Qué haría usted en un caso como ese? Pues le digo, parece la perseguidora, ¿no? Jorge, yo creo que estamos en un contexto totalmente distinto porque aquí hay un elemento muy importante. El elemento importante es un presidente con respaldo político, un presidente con voto popular, con una organización y una alianza como Comunidad Ciudadana, con vínculos con los movimientos sociales que además se están separando del MAS, decepcionados de lo que ha significado su administración, que genera una respuesta estructural y que no tiene que tomar medidas de carácter de ajuste en el sentido de vamos a rebajar salarios o vamos a despedir gente o hay que hacer una relocalización. Sí, los procesos son distintos. Lo que tenemos que hacer ahora es una gran inyección a la economía, ponerle dinero a la gente para conseguir empleo.
En consecuencia, por razones de respaldo político, por razones de respaldo social, pero sobre todo porque las medidas son de carácter totalmente distinto, el contexto va a ser también diferente. Yo solo le muestro las imágenes y usted me dice cuál es su primera impresión al ver esa fotografía, cómo la definiría, cómo la identifica, qué le dice a usted. Allí va uno. Es el resumen del falso milagro económico que se convirtió en una gran frustración, corrupción y dilapidación de fondos. Resumen del falso milagro económico. Vamos con la próxima imagen. Una gran equivocación, la equivocación de su vida que le ha impedido ser y le impedirá ser la gran figura de la historia que debió ser candidata y hacer las dos cosas a la vez que no debió. No fue nombrada para ser candidata, fue nombrada para ser presidente. Un expresidente que hoy día, creo yo, ya no representa una proyección de futuro. Un joven líder cívico, un joven líder político con interesantes perspectivas. O sea, ¿fue Carlos Mesa realmente aliado del movimiento al socialista o aliado de Evo Morales y estaría en condiciones de aliarse al movimiento al socialismo en su determinación de ser presidente de este país? No solamente fue aliado, derroté política y electoralmente a Evo Morales. Evo Morales se vio obligado a hacer un fraude porque yo lo derroté electoralmente y en la segunda vuelta era presidente sin ninguna duda. En consecuencia, está clarísimo que no fui aliado. Y no seré aliado porque ni yo ni el país queremos 14 años más de Evo Morales, ni de nadie que lo represente, porque todo hay que decirlo. El señor Luis Arce Catacora no es sino el subrogante, el representante, el que está en vez de Evo Morales, porque Evo Morales no puede ser candidato.